Bien, entonces estamos al inicio de las consideraciones del marco teórico. Y estábamos asumiendo el concreto sensible del objeto de estudio. Es decir, cuando nosotros asumimos el conocimiento, lo decomisamos de la lectura del autor al que estamos leyendo y lo transformamos en nuestro discurso. Y entonces estamos armando un marco teórico que en general es de las grandes abstracciones, que son generalizaciones que se las puede identificar a nivel mundial. Toda la producción sobre un tema en específico se ha producido, entonces nosotros la identificamos. ¿Y por qué se llama marco general? Porque tiene regularidades que están constando en las publicaciones y que amparan e incorporan a cualquier latitud del planeta. Es decir, son investigaciones, son productos científicos que tienen una validez externa. ¿Qué es lo que se aprecia cuando uno busca bibliografía? Es decir, uno busca bibliografía aquella que explica en general el fenómeno que estamos estudiando. Pero claro, nosotros tenemos que hacer nuestro estudio en una latitud específica, en un tiempo y en un espacio determinado. Y para eso, entonces, tenemos que buscar información lugareña de la región, de aquellos que se parecen geográfica, territorialmente al país. Y buscamos entonces la región del sur, de las Américas, la región andina, el país como tal, y si hay información en el sitio donde estamos o vamos a trabajar, o en los lugares aledaños. Y entonces esa información nos permite armar o delimitar ese objeto de estudio. Entre el marco teórico general y el marco teórico particular, en muchas de las ocasiones se presentan varias interpretaciones. En América Latina, en general, hay un grupo, hay una corriente del pensamiento en salud que incorpora elementos que en general no son incorporados, como el ambiente y la cultura. Tomando en cuenta que Ecuador, Perú, Bolivia, especialmente un poco Colombia, tienen un arraigambre cultural muy específico. Y eso hace que toda esa cosmovisión que las poblaciones de estos países tienen sea un determinante en las maneras, en las prácticas y en las maneras de pensar su realidad. Y eso en las investigaciones científicas tiene que reflejarse. Y claro, si en algo la producción científica de estos lares del planeta se diferencia, es en eso. Sí, donde, insisto, la cultura tiene una amplia influencia. Y claro, y el ambiente también. No es lo mismo vivir en el hemisferio norte que vivir en el hemisferio sur. El hemisferio sur tiene limitaciones estructurales. Toda la geografía del hemisferio sur no es habitable. Hay que buscar los sitios habitables. Es una geografía del sur quebrada, irregular. Y claro, nosotros que vivimos en el sur, vemos las quebradas, que a veces vivimos a la vera de una de ellas. Conocemos por lo menos una quebrada, todos habrán visto un río,
y las quebradas que forman y a veces cómo la naturaleza de esos ríos van asumiendo nuevos caudales, como en la Amazonía, ¿no es cierto? Que va llevándose varias infraestructuras que el hombre ha creado para su beneficio, pero que la naturaleza las va arrasando en la medida que se va abriendo su propio camino. Y que esa es la naturaleza. ¿Qué podríamos decir que es efecto de la acción del hombre? Es probable que sí, pero que en función del propio desarrollo, crecimiento, envejecimiento del planeta, también tiene su propia dinámica de vida. El universo vive en un tiempo y en un espacio que, según Hopkins, tiene un límite. Y ese límite no lo sabemos dónde está. No sabemos si estamos lejos, cerca de ese límite de tiempo. Y claro, y el límite de tiempo es la propia destrucción del planeta. Y claro, las teorías hablan de que nosotros más o menos somos la reconstrucción de una tercera forma de vida en el planeta, donde las dos anteriores, hablando de cientos de millones de años, hubo ya una destrucción. Y entonces, esa manera de aproximación de vivir en el sur, de tener unas limitaciones estructurales, de vivir junto a quebradas y en declives. Es decir, no todas las geografías son planas, sino que tenemos muchas irregularidades. A veces se construyen barriadas en declives que en ocasiones superan las expectativas de las leyes naturales como la gravedad, pero la gente construye ahí y a veces con el paso del tiempo los ríos de la vera se van llevando las casas y eso lo vemos y a veces pensamos que es la naturaleza, ¿no es cierto? Per se, pero es la naturaleza más la existencia del hombre, ¿ya? Entonces, más o menos reflejar esas limitaciones en lo particular hace que ese marco teórico necesariamente tenga un componente particular. Y claro, y las personas que viven en esa parte específica tienen una visión distinta. No es lo mismo vivir a la altura del mar que vivir a 1800, a 2000, a 2500 del nivel del mar. La presión atmosférica es distinta, el oxígeno es diferente, la onda sonora viaja de diferente manera, a nivel del mar es más lenta que a mayor altura, en fin, y eso hace que los comportamientos de las personas sean distintos, que incluso la fonación de las personas sea diferente, el timbre de voz sea distinto, porque viven una realidad diferente. Y el comportamiento social de influencia del medio también es distinto. Entonces, no es lo mismo trabajar en una barriada de la zona costera del país que trabajar en una barriada del Chimborazo, de la provincia del Chimborazo. Es lo mismo, porque son dos comunidades distintas que visten diferente, que sienten el medio distinto. Abajo hay mucho calor, hay poca vestimenta, arriba hay mucho frío, hay mucha vestimenta. ¿Sí? Entonces, eso tiene que reflejarse en el hecho de un marco teórico particular, porque vamos a trabajar en un sitio determinado, con personas, con visiones determinadas. Entonces, solamente teniendo esta visión de lo que pasa en el planeta y de lo que pasa a nivel ya cercano a nosotros, nos da elementos para armar lo que estamos haciendo, planteando un problema y dentro de ello la pregunta de investigación. ¿Sí?
Y claro, una vez que tenemos claro estos dos puntos y el planteamiento del problema, estamos ya en capacidad de a esta pregunta de investigación que hemos propuesto, armarle una respuesta o una proposición. O sea, no es una respuesta cotidiana, es una propuesta de una nueva teoría que la vamos a probar en el resto de la metodología de la investigación. Y entonces, si decimos que el planteamiento del problema es lo más importante, es porque de ahí nace el resto. De esa pregunta depende la respuesta o hipótesis, y de la hipótesis dependen las variables, de las variables depende la operacionalización, y de la operacionalización dependen los instrumentos. De los instrumentos depende la fase de campo, de la fase de campo depende la calidad de los datos, de la calidad de los datos depende el tipo de análisis estadístico. Entonces, estamos en el momento más crítico de la metodología, donde son nuestros pensamientos, nuestras visiones, nuestra manera de ver las cosas, las que están jugando el papel determinante en lo que estamos escribiendo. Aparte, que estábamos trabajando en grupo. Y en grupo estamos mirando diferentes visiones. Y entonces queda un papel de armonización. Y en esa armonización, entonces, el grupo juega en la medida en que se organiza y trabaja mejor. He visto en mi teléfono que ustedes se están reuniendo porque me llega la información y están trabajando en grupo. Qué bueno. Qué bueno, porque eso hace asumir que las cosas están figurándose, están conformándose, están organizándose, y eso es bueno porque estamos cumpliendo los objetivos de cada una de las temáticas. Entonces, sigamos. El marco teórico, en fin, es la definición de categorías generales y particulares. Por todo lo dicho. Significa eliminar el déficit del saber subjetivo. Todos sabemos algo de todo. Todos sabemos subjetivamente, o sea, como sujetos, cosas. Todos en la cotidianidad tenemos información de la ciencia. Con mayor razón, los estudiantes de medicina están muy cerca de las noticias de la salud y de la medicina en particular. Y siempre tienen alguna información de segunda mano, de tercera, de cuarta, de quinta mano, de lo que va pasando en el mundo, en el campo de la salud. Y particularmente en el campo de su interés, en el campo de la medicina. Pero ese saber es un saber suyo, que va de persona en persona, que quizás lo lee en un periódico, que quizás le cuentan, que quizás el profesor lo dice como una de sus anécdotas, en fin, pero que en definitiva es suyo, es del sujeto, es subjetivo. Y entonces hay que transformarlo en un saber informado. El saber informado, nosotros decimos, es el publicado, no publicado en Vistazo ni en El Comercio, El Universo, sino en revistas científicas. Ese hecho le hace saber objetivo, sabiendo que ni lo subjetivo es completamente verdad, ni lo objetivo tampoco, sino que es histórico. Lo que sabemos en un momento determinado cambiará, y lo que es objetivo para hoy será negado para mañana. Esa es la historia del desarrollo del conocimiento. Y claro, en medio de eso tenemos que aprender a delimitar el objeto de estudio, que es el ejercicio en el que estamos. Es decir, siempre que estamos trabajando un título y que estamos ya haciendo consultas, aparece que nos vamos del marco teórico, nos salimos, empezamos a hacer aproximaciones o a incluir información fuera del marco teórico. Y entonces siempre la tendencia es a no salirnos de los límites, a no abordar temas que no vamos a estudiar. Si vamos a estudiar las infecciones de transmisión sexual en adolescentes, el marco teórico tendrá que ser solo de información de infecciones de transmisión sexual en adolescentes.
No nos interesan de los adultos jóvenes ni de los adultos mayores. No nos interesan de los grupos de mayor riesgo, como homosexuales o mujeres que venden sexo, ¿no? O sea, grupos críticos, no, porque ahí sabemos que ahí hay mayor riesgo. Sí, hay mayor riesgo, pero no es nuestro objeto de estudio. Vamos a trabajar en adolescentes. ¿Ya? Y así por el estilo. Entonces vamos siempre pensando en cómo no salirnos del mar. Seguimos una secuencia. Y esa secuencia es una recolección de información que, como está dicho ya, es una investigación documental y empírica. Documental en revistas indexadas, en libros con lectura de pares. Perdón que diga esto siempre y lo repita, pero es sumamente importante. La investigación documental no puede ser en cualquier parte. Yo sé que a ratos en lo que yo mismo estoy diciendo, a veces me salgo a información no científica, informal, pero cada vez las normas metodológicas van cerrándose a cuestiones más específicas. ¿Y por qué? Porque la información científica se vuelve haciendo más numerosa. La información científica va definiendo la información del mundo del conocimiento, de la comunidad científica. Y entonces quedan sobrando las opiniones, quedan sobrando los análisis en revistas no científicas, en revistas de opinión, en periódicos periodísticos. Ya no tienen el mismo impacto. ¿Sí? Antes se podía en una tesis incorporar información de los medios de comunicación. Ahora no. Ahora la comunidad científica rechaza esa información. Y aquí dice empírica. Empírica en la medida en que usted obtuvo esa información. En la medida en que su experiencia le ha permitido recuperar información que no está publicada. Pero que usted se hace responsable de que cuando ya médico en su práctica rural sacó 150 casos de adolescentes con infección de transmisión sexual. Ah, perfecto. Muy bien, esa es una información seria. Y los que leemos su trabajo, no dudamos en que usted está poniendo a disposición de sus lectores esa información de buena fuente. Y la creemos. ¿Ya? Esa es la información empírica. Pero dentro de la investigación documental puede haber también datos, información empírica, ¿no es cierto? Entonces hay dos puentes que en el caso de ustedes que están comenzando a hacer investigación, básicamente la investigación, los datos, la empiria, viene del interior de los mismos documentos, de los informes oficiales. ¿Sí? Y no hay más, en principio, ¿no? Mañana que pasado, ustedes irán descubriendo nuevas fuentes. Una importante será la que ustedes producen y que ya les da autoridad para hablar del tema. Es decir, yo tengo 150 datos y esa es mi carta de presentación para estar en este meeting hablando en relación a un determinado tema. Ya, entonces, en el momento en que estamos, ustedes en un curso de metodología de investigación, aprendiendo este cuento de la secuencia metodológica, bueno, vamos a depender de la investigación documental. Y entonces, ¿qué hacemos? Organizamos y sistematizamos las abstracciones. Organizamos de lo general a lo particular. Vamos organizando esa información de los artículos, pero atravesados por su punto de vista. ¿Qué quiero decir? Ustedes no es que cogen la información que está publicada
y la pasan al computador. En el hecho físico seguramente sí, la bajan a su computador y le acreditan, es decir, le ponen el autor al lado. Pero en ese proceso la abstraen. ¿Qué quiero decir? La decomisan, la procesan en su corteza cerebral, la cruzan por su punto de vista, la hacen parte de su discurso y eso le reflejan en el marco teórico. Es decir, ya es la información del sujeto X que le están acreditando, pero con su punto de vista. Ah, que son positivistas, perfecto, pero como buenos positivistas. Ah, que no son positivistas, que son dialécticos, perfecto, pero como buenos dialécticos. Es decir, si yo quiero salirme del montón, que no digo que estar en el montón sea malo, ya me referiré a eso un poco más adelante, pero si yo asumo que tengo otro punto de vista, con mayor razón tengo que ser bueno, pero si yo me quedo dentro del promedio de las personas que tienen un pensamiento empírico positivista, que es la mayoría en el campo de la salud, tengo que ser bueno, ¿no es cierto? Tengo que distinguirme por el manejo de la información y por la iniciativa que tengo en hacer las abstracciones, en darle una lógica ilustrativa que destaque lo sustantivo de la lectura de la información que trae el autor, que quizás ni él la vio, pero que usted le está dando el valor que esa información que él publica tiene. ¿Ya? Entonces, claro, hacer un marco teórico no es una redacción, no es la composición del colegio, ¿no? Que resuma las experiencias de las vacaciones y usted empieza a contar y entonces el primer día, muy contento, salí, me fui a la playa y pasé día 1 hasta el día que estuve. Pero solo cuenta sensibilidades, apariencias, pero no las abstrae, no las contextualiza, no las convierte en regularidades. Acá, en la universidad, le estamos pidiendo que haga abstracciones y que se afiance en las regularidades del conocimiento. Ah, que las regularidades están en la unidad 1, sí. Entonces hay que volver quizás a buscarles a qué eran regularidades, qué significa, cómo las manejo, ahora ya las necesita. Entonces, por favor, regrese a la unidad 1, mire la información que está ahí y abstraiga en un punto de vista determinado y arme el discurso. Ah, que somos 7 y que no podemos, perfecto. Los 7, cada uno tiene su punto de vista. Si se declaran positivistas todos, perfecto. Hay diferencias entre cada uno de ustedes, perfecto, pero ahí hay un coordinador, que insisto una vez más, es el que va a dar el estilo, un solo estilo al discurso del marco teórico. Bueno, entonces, ojo con las abstracciones. Entonces, además, esas abstracciones tienen que ser analizadas y criticadas, ¿no? Que es la característica del lector, un lector analítico y crítico, que no solo asume lo que lee, sino que analiza y si le dan cabida, lo critica. Porque claro, puede criticar sin razón o puede criticar con razón. Y la idea en el conocimiento científico es que encuentre una falencia para una crítica. Porque usted no se puede lanzar, entre comillas, críticamente sobre cualquier asunto. Si hay un autor que saca una información dura, de peso, de la cual usted aprende, la crítica va a ser bien difícil. Usted va a tener que aceptarla como buena información e incorporarla a su discurso.
E insisto, la crítica va a ser difícil, solo en la medida en que ese autor no lo contextualice, que no la ubique en un sitio, en un tiempo y un espacio, y le dé el contexto, usted tendrá elementos para la crítica. Claro, el otro asunto es que debe analizar. Y el análisis, en cambio, es de la información. Y claro, una cosa es que yo analizo la información del autor y le encuentro mejores valores y elementos a la información que él hace. Y otra cosa es que encuentro espacios para identificar errores, debilidades. Eso es la crítica. El otro es el análisis. Y entonces, si yo tengo capacidad de análisis, no siempre es análisis y crítica. Hago análisis y aprendo. Y la crítica está deprimida. Pero si yo hago análisis y aprendo y critico, por ahí es la cosa. Si yo encuentro, por decir algo, que hay un estudio, y voy a referirme a una cosa que yo manejo, de 40% de sobrepeso en estudiantes escolares en una escuela. Y el total nacional de sobrepeso en el Ecuador es del 30%, exactamente el 29.9%. El 40% tiene 10 puntos más. Y entonces yo de principio ya tengo una interrogante. ¿Y cómo encuentro la dureza de ese dato? Analizando el dato, ¿no? ¿Y dónde encuentro elementos de análisis? ¿Cómo se obtuvo ese dato? ¿Cómo fue obtenido ese dato? ¿De qué muestra proviene y de qué población proviene? Si fue una muestra bien obtenida, es decir, técnicamente obtenida, y si el comportamiento del universo es un comportamiento normal o no normal, que ya son cosas que las vamos a ir aprendiendo más abajo. Sí, porque no es que la población está ahí, mi universo está ahí, de ahí yo saco una muestra y de ahí utilizo la muestra. Para tener validez externa, tengo que saber que esa muestra en realidad representa a ese universo. Y para saber que representa a ese universo, tengo que saber que ese universo cuantitativamente se comporta como normal o no. Y si es que no se comporta como normal, tengo que saber cómo se comporta. Y cada uno tiene pruebas estadísticas distintas. El de comportamiento normal y el de no normal. Y entonces, si yo veo el 40%, lo primero que voy a hacer, en base a mi conocimiento metodológico, si es que los datos que se exhiben fueron correctamente obtenidos por la secuencia estadística adecuada, ¿sí? Y si es que al hacer esa reflexión no me coincide, debería escribirle al autor, preguntarle cómo obtuvo, comentarle que no me sale y de frente a su respuesta incluso pedirle que le mande los datos para usted hacer los cálculos. Pero para eso tiene que saber. Claro, quizás este rato todavía no, pero ya en el siguiente semestre ya va a aprender aquello y ya va a tener elementos para hacer ese análisis y esa crítica. Entonces el 40% no es tan fácil decir, me parece que está de más 10 puntos, sino que tengo que tener elementos analíticos que me permitan llegar a si que critico o no, o si efectivamente el problema es tan grave en ese sitio y en el contexto estamos hablando de una comunidad tan empobrecida, tan desnutrida, que, perdón, claro, ahora tendría que aclarar que hay
sobrepeso en la pobreza, ¿no? Es decir, antes la desnutrición equivalía a falta de peso. Pero ahora la desnutrición también se expresa con aumento de peso, que no es que está bien nutrido. Está desnutrido, pero tiene sobrepeso. Eso es un problema gravísimo en los países como los nuestros. Hay niños pobres y con sobrepeso. Niños de 1 año con sobrepeso, que usted les ve caminando por ahí con sobrepeso. Y no es que la mamá no sabe dar de comer, es que el acceso a la alimentación de esos niños tiene un exceso de grasas saturadas, de mala calidad, que quizás están refritas, recalentadas. ¿Y qué es lo que los niños tienen acceso? ¿Qué es lo que les llena en ese momento? ¿Ya? Entonces, ojo, hay una serie de intervinientes para poder manejar la información y los criterios, ¿no? Entonces, saber solo medicina y saber solo el aspecto clínico no es suficiente, sino que tenemos que ampliarnos a un contexto. Y el contexto es ambiental, cultural, si ustedes quieren social, si ustedes quieren económico. Entonces, lo social y lo económico no es per se ya un interviniente, no. Hay que manejar ciertas categorías de lo social y económico para poderlas incorporar. Y a veces se imponen y a veces es necesario incorporarlas en nuestras hipótesis, en nuestros objetos de estudio. Sí, pero para eso tenemos que hacer el esfuerzo de manejar básicamente lo que es social y lo que es económico. A veces lo social pasa por la pobreza y lo económico pasa por los ingresos. Y eso no es ni social ni económico. Entonces, preocuparse de si yo voy a incorporar estos elementos, que estos elementos sean bien incorporados. Porque claro, se caen fácilmente si yo digo que los pobres son los que tienen sobrepeso, los que tienen riesgo de drogas, los que roban. Y claro, seguramente me estoy equivocando. Sí, y que mientras más dinero tengo, mejores condiciones de vida puedo tener y que los ingresos explican el rol de las personas socialmente. Y quizás me estoy equivocando. Entonces, mejorar el análisis de lo social y económico es un reto que ustedes tienen que superarlo en la medida de incorporar esas categorías de estudio. Bien, y claro, aquí ya digo algo que he dicho, ¿no? Discriminación de las abstracciones en base a la mirada del investigador, el punto de vista del investigador. Es decir, ¿quién soy? ¿Qué punto de vista he optado? ¿Qué punto de vista creo que tengo? ¿Qué punto de vista estoy cultivando? Es preferible tener un punto de vista explícito y no un punto de vista implícito. Que yo sepa qué defiendo y a qué me opongo y con qué categorías de análisis. Esa es una condición muy importante del estudiante de medicina, del futuro profesional. Saber ubicarse contextualmente dónde está, con buenos elementos, con criterios bien logrados, que permitan que esa mirada del investigador sea respetable y respetada. ¿Ya? Eso es muy importante. Y esa es una construcción que va a ser la característica del denominador común de ustedes. Sí, que no vamos a abrir un espacio porque no estamos en un curso ni de antropología ni de sociología para estudiar al hombre y para estudiar la sociedad. Estamos en un curso de medicina con una asignatura de una herramienta que se llama metodología de la investigación que les va a servir para mirar objetos que el resto no ve. Porque eso se necesita para generar nuevos conocimientos. ¿Ya? Entonces, por eso, esa formación casi es una responsabilidad de ustedes. Y que la vemos muy superficialmente en la primera unidad, pero que ese cultivo ya tiene que ser del interés de cada uno de ustedes. ¿Ya?
Entonces, la mirada del investigador es muy importante en todo este pretérito que ha sido mencionado. Y claro, las abstracciones, que ya dijimos mucho de eso, y que ahora tiene que organizarlas, tiene que identificarlas, tiene que formalizarlas, ponerlas en blanco y negro, ¿sí? Y saber con qué abstracciones está trabajando. Tiene que entonces determinar las abstracciones y habrá una que sea el eje de todo su análisis y habrá otras que ayudan a transformarle en la principal. Entonces, todas esas lógicas que usted va armando en su cabeza son muy importantes. Todo y eso entonces le permite construir el objeto. Y entonces, ese objeto de estudio es un concreto sensorial de la realidad objetiva. ¿Qué quiero decir? Concreto sensorial. ¿Qué es el sensorio? Es ver, oír, palpar, degustar. Concreto sensorial es algo que está formalmente organizado. ¿Cuándo digo que es un concreto sensorial? Cuando lo puedo leer formalmente, cuando está en blanco y negro, cuando está escrito. Entonces, el marco teórico tiene que ser un concreto sensorial. Es decir, estar escrito como bajo el título de marco teórico y tiene que haber transformado lo subjetivo en objetivo a través de su propia versión de las cosas, a través de su pluma, a través de su redacción, a través de su escritura. Y entonces, lo manejamos como concreto sensorial de la realidad objetiva. Perfecto, a eso tenemos que llegar. El marco teórico entonces es la objetivación de una realidad, sí, formalizada, puesta en blanco y negro. Y entonces, ¿cuáles son las propiedades de lo concreto? Son cifras, ¿no es cierto? Las estadísticas, ¿qué es lo que venimos sugiriendo, ¿no es cierto? Usted tiene que demostrar que el problema existe. ¿Cómo lo hace? Con cifras. Porque si yo digo que el sobrepeso en niños escolares es grave, tengo que tener una cifra que ilustre la gravedad del problema, pues. Y si digo que es del 29.9, de acuerdo a la última evaluación del Ministerio de Salud Pública, ahí hay una cifra que demuestra que lo que yo digo es cierto. ¿Sí? Y claro, lo concreto en cifras y el conocimiento. El conocimiento de esa cifra, ¿qué significa? ¿Qué explicación le doy a esa cifra? Y entonces yo diré que en general, en la escuela, no debe haber un porcentaje tan alto de sobrepeso, que debe haber un porcentaje que explica la genética de los niños con sobrepeso y que serán sobrepesados, haga lo que se haga, coma lo que coma, porque su tendencia metabólica genéticamente está determinada. Pero eso no va más allá del 1 al 5%. Entonces yo diré, en principio, que esa cifra está por encima porque la estoy contextualizando. Y además, sabré explicar que esa cifra va en aumento porque el acceso a alimentación hidrogenada, enriquecida con proteínas saturadas, con grasas recalentadas, es uno de los problemas que agravan
el sobrepeso. ¿Por qué? Porque a pesar de ser sujetos de bajos recursos económicos, tienen acceso a una hamburguesa barata, que mientras en algún restaurante usted se sienta a comer una hamburguesa de $14, usted encuentra en una esquina una hamburguesa de $1, pero con el aceite recalentado de la hamburguesa de $14, que la gente que bota ese aceite la transporta hacia las barriadas y se la revende, y esa se utiliza por semanas hasta que ya no sirva, es decir, se ennegrece completamente y se elimina. Y claro, ese recalentamiento es muy dañino, por un lado. Por otro lado, para que tenga un buen sabor, se hidrogeniza. Y además es de $1 y de un excelente sabor. Y entonces usted puede comprar esa y ya tiene una comida del día. Y si eso le da sistemáticamente a sus hijos, terminará usted y el resto en sobrepeso. Por poner un ejemplo, ¿no? Ese es el ejemplo más ilustrativo, más pedestre que se podría comentar. Pero claro, ojo, yo le he dado explicación a esa empiria con más empiria. No sé si me entienden. Es decir, esa cifra del 30% es empírica, ¿no es cierto? Es un empirio. Y yo le he dado un ejemplo de más empiria, es decir, del aceite calentado y recalentado o revendido que se reutiliza. Es más empiria, pero tengo que bajar a una explicación teórica. Y entonces ahí me tengo que meter con el asunto social y económico en términos categoriales. Y entonces tengo que hablar de mercado y tengo que hablar de libre mercado. ¿Por qué? Porque mientras en un ambiente laboral se calienta el aceite de la mejor calidad, ¿sí? Y se lo desecha cumpliendo la norma de alimentación, el libre mercado hace que yo pueda comprar ese aceite que debería ir a la basura y transportarlo a las barriadas que en cambio a valores muy bajos compran ese aceite, lo recalientan todo el tiempo que les pueda durar. Ah, entonces, ¿qué está jugando ahí? Un libre mercado. ¿Sí? Y claro, y el sujeto que vende ese aceite recalentado solamente puede cobrar $1 por ese producto porque compró todos los insumos a precios que con el dólar él tiene rentabilidad. Es decir, el pan más barato, la carne molida con mayor cantidad de grasa. Ustedes saben que hay carne 1, carne 2, carne 3 y carne 4 molidas, y que la carne 4 tiene menor cantidad de grasa y que la carne 1 prácticamente es la molienda de todos los residuos de la vaca, incluidos huesos. ¿Sí? Y por supuesto es mucho más barata. O a no ser que usted compre hueso, que es la carne más barata en el mercado, en cualquier mercado, en un mercado informal o en un supermercado, y lo muele usted mismo. Lo muele y lo remuele y de ahí saca su carne para la hamburguesa. Y entonces, por supuesto que es más barata. Pues, y a usted le sacará poner a la venta ese producto, incluido el gas y todo, en 60 centavos y tiene una ganancia de 40 centavos. Pero la calidad
de ese producto es muy baja. Pero claro, hablando en oro, ¿quién no se ha comido una hamburguesa de la calle? Que son muy sabrosas, pero son muy dañinas. Pero si en la medida en que usted se come sistemáticamente eso, y no solo hamburguesas, sino todos los productos que se pueden hacer con ese aceite, porque no es que también el aceite le llega solo al que produce hamburguesas, sino también al señor de los abarrotes, de la tienda que le vende ese aceite sin marca y que es mucho más barato que el aceite en funda plástica de uno de los distribuidores de aceite. En fin, hay un mercado informal, pero ¿qué lo permite? El mercado, ¿no es cierto? Solo hablando de este particular aspecto. Si vamos a hablar del mercado, de las leyes del mercado, perfecto. Para incorporar entonces qué efecto tiene el sobrepeso de los niños, vamos a tener que mirar la categoría libre mercado. Porque además tendríamos que ver qué es lo que se vende en los bares de la escuela. Los snacks tienen exceso de grasa. Y esa grasa, quizás, si es que es snack con marca, es probable que sus niveles de exceso de grasa sean menores a aquellos snacks sin marca, ¿no es cierto? Es decir, si usted quiere papas fritas con marca, le cuestan más. Si quiere papas fritas solo selladas en una funda plástica y sin marca, le cuesta menos y quizás son más sabrosas, pero son más dañinas. Vamos, entonces usted puede tener un amplio espectro, pero para eso tiene que tener criterio y categorizar todo. ¿Ya? Entonces, la teoría como proceso de apoyo del proceso de conocimiento. Entonces, hay que armarse de unos criterios de base flexibles y en proceso de construcción permanente que nos asisten para el conocimiento. No puedo ser un fundamentalista, es decir, voy a poner una, y no porque me estoy oponiendo ni cosa por el estilo, voy a poner una teoría fundamentalista, Dios. Entonces la gente a veces parte de que Dios existe y que Dios es el que nos da todo y que Dios es el dueño del presente y el futuro y que de él dependemos todo. E incluso hay gente que dice, tenemos hasta la fecha de nuestra muerte, lo que pasa es que no sabemos. Y a veces cuando asesinan o matan o por un accidente se muere un joven, dice, es que ya le tocaba, es que ya le llegó la hora, porque él ya tenía fecha y esa era la fecha. Ah, caramba. Y entonces, claro, ya le mataron porque ya le tocaba que se muera. Y entonces todas las condicionantes, todas las coyunturas, todos los determinantes para producir esa muerte quedan secundarizados, porque le ponemos al principio una idea fundamental que dice, no, este es un designio, ¿no? Aquí estamos porque Él quiere que estemos y nos va a llevar el rato que estemos ya listos para irnos, Él nos necesite o ya tengamos la fecha puesta. Ojo, entonces, evitar el fundamentalismo y tener una teoría de base sólida, pero en construcción, en proceso de crecimiento, de mejoramiento permanente. Esa es una condición de comportamiento de vida para toda la vida profesional, que sirve para ejercer la profesión y para vivir la vida como personas, como seres humanos, como futuros padres, como futuros esposos, ¿sí? Como actuales hijos, como actuales nietos. Es decir, siempre estar en crecimiento intelectual. Nunca dar por terminado lo que uno sabe.
Es probable que para ser arquitecto usted llegue a cumplir su malla curricular, quema los libros y ya es arquitecto. Usted como médico siempre regresa a la anatomía, siempre regresa a la fisiología. No importa si tiene 1 año de graduado o 20 años de graduado, siempre se le va el recorrido de la vena cava inferior y regresa a leerla. Y tiene su libro ahí, tiene todos sus libros. Bueno, ahora es probable que tenga en digital, pero los tiene organizados en archivos y regresa a mirarlos. Una vez más de las 100 veces que los ha mirado, los recuerda y eso sirve para la acción. Pero además, todo lo que va aprendiendo todos los días, sumado a todo el pretérito afianzado que tiene en su corteza cerebral, le hacen un intelectual sin precedentes. Sí, lo hacen en un tipo totalmente distinto, con un conocimiento vasto. Si a eso le añade categorías de la cultura y categorías de lo social y de lo económico, de las básicas, claro, es un tipo que está fuera de serie. En fin, entonces, construyendo el marco teórico, estamos construyendo también una manera de ver las cosas y organizando en nuestra corteza cerebral un acervo de conocimientos que nos va a servir para toda la vida. El investigador, al hacer relación con información, analiza y discrimina las abstracciones en los siguientes términos. Analiza críticamente a las abstracciones. Ya lo hemos dicho. Las vuelve a pensar y las revuelve a pensar. Las vuelve a analizar y las critica y las desecha. Las reconstruye, las deconstruye, las modifica, las afianza. Todo el tiempo está en eso. Las define de acuerdo a las necesidades del objeto de estudio. Sí, ahora, todo lo que usted está haciendo, las lecturas que está participando, le sirven para ese objeto de estudio, que yo lo sugerí que saque de unos cursos de OMS, pero mañana las categorías generales y algunas de las particulares que usted aprendió en estas lecturas le van a servir para los nuevos estudios, para el semestre octavo, para el semestre noveno, para el semestre décimo, de frente a las nuevas asignaturas, porque ya tienen mejores criterios para trabajar, porque ya tiene un contexto que usted se armó y que le explica y que le aclara todo lo que va a vivir en lo sucesivo. Y eso no solo le pasa en la academia, dentro de su formación, le pasará en su relación de amistades, en su relación familiar, porque usted ya tiene un criterio diferente, porque se forjó un criterio en base a una lectura crítica. Y claro, usted va adaptando lo que sabe, lo que entiende, lo que defiende de acuerdo al frente de trabajo donde se encuentre. Y ahí se incluye la vida cotidiana. Entonces usted, frente a las relaciones de amistad, ya tiene un nuevo análisis, una nueva forma de relacionarse. Sí, ya no es del promedio de las personas, es un tipo fuera de ese promedio, por eso yo digo fuera de serie, porque la serie está dentro del promedio. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, esto tiene una influencia fundamental. Tome en cuenta que es lectura, consulta, y estas, lo que yo digo son palabras, pero que tienen una esencia y una resonancia que le cambian su biografía, su manera de aproximarse a las cosas. Y entonces, vamos a algo más pedestre. Pasos para la confección del marco teórico. Hemos dicho mucho, ¿no? Revisión de la literatura. ¿Desde dónde revisamos la literatura? Desde la relevancia y desde la pertinencia. Hemos dicho que es relevancia, la relevancia científica, y la pertinencia es temporal, coyuntural. ¿Es pertinente para ahora?
¿Es relevante científicamente? ¿Estamos en la frontera del conocimiento? Relevancia. ¿Es pertinente? Sí, porque contribuye. ¿Sí? Hemos llegado al estado del arte. Perfecto. Para saber cuál es el estado del arte en lo que hemos consultado, es decir, hemos llegado a la frontera del conocimiento, es porque lo que estamos haciendo es relevante y pertinente. La otra, análisis crítico de las publicaciones científicas. Hemos dicho ya bastantes cosas. Facilita la evaluación de la literatura. ¿Por qué? Porque en la literatura de medicina, de salud, hay mucha basura. Nosotros, ¿cómo nos guiamos? Leemos aquello que está publicado en revistas indexadas. Leemos en aquellos libros que tienen lectura de pares. Esa es la literatura médica. No leemos Wikipedia, no leemos El Rincón del Vago, aunque Wikipedia está peleando convertirse en una fuente, en una referencia, sí, porque está cada vez mejorando las fuentes bibliográficas y está poniendo aquello que no tiene fuente, es decir, cada vez la Wikipedia va mejorando y en algún momento se va a convertir en una fuente bibliográfica. Sí, pero hoy por hoy todavía no. Y claro, ojo, algo que yo ya habré dicho es que el 30% de la literatura médica está en español. El 70% de la literatura médica está en inglés. Y entonces, buscar en los portales de las revistas de inglés es la clave, porque si busca en los portales de español, solo tiene acceso al 30%. Por eso, cuando manejamos Mendeley, tenemos mayor facilidad, porque Mendeley viene en inglés, y eso le ayuda a que su paquete bibliográfico tenga un lugar natural como herramienta, como gestor bibliográfico. ¿Bien? Y claro, ya hemos dicho bastantes cosas de estas bases sólidas que finalmente nosotros en este curso queremos construir con lo que usted va aprendiendo. ¿Ya? Entonces, no es una consulta al acaso, no es un deber del marco teórico, sino es una transformación intelectual suya, con criterio de búsqueda, ¿sí? Con una confirmación hipotética. Todos tenemos un pretérito de conocimiento, todos sabemos algo. Y ese saber previo ahora se ve abonado con un saber categorial, con una transformación de sus propios criterios, de su punto de vista, de su saber, solo en una lectura crítica, solo a través de una lectura crítica. Entonces, claro, aquí vamos a insistir en que usted nos diga dónde está lo crítico de lo que leyó, cuál es su aporte, ¿sí? Y ahí, en esa medida, vamos a ir midiendo lo que usted va aprendiendo desde lo intelectual a una lectura crítica, a una aproximación crítica de las cosas. Entonces, claro, la lección que se suele escuchar de los estudiantes ya no juega en el curso, ¿no es cierto? En este curso ya no es lo que queremos. Es una aproximación crítica, es una manera referencial suya, es usted hablando a través de los conocimientos de los otros. Claro, citándolos, pero es usted. ¿Ya? Que usted logra afianzar un modelamiento de una manera de ver las cosas, su propia versión. Eso es muy importante. ¿Ya? Entonces, no es que yo traiga un marco teórico y lo digo. Sí, y como está bien citado, y pasa, sino es un aporte. Y lo que es más, toda la vida vamos a trabajar en equipo. Y usted va a ser el jefe de equipo, porque es médico. Entonces tiene que aprender a trabajar en equipo y a manejar el equipo de salud. Y este es un ejercicio de trabajo
en equipo. ¿Por qué? Porque usted va a ser miembro del grupo de 5, de 6 o de 7, sabe que ahí hay un coordinador. Y además sabe que ese coordinador hegemoniza el grupo. Si es usted, mejor. Si no es usted, pues sabe que hay una persona que hegemoniza el grupo y que conduce el grupo, que tiene el norte del grupo. Y claro, la idea es que usted en lo sucesivo se convierta en ese hegemonizador del grupo, en ese líder del grupo, si quiere. Así hay que llegar. Sí, porque usted ineludiblemente va a ser un líder y va a tener que hacer gestión de grupo. Y este es un ejercicio para aprender a trabajar en grupo. Y entonces, cuando se trabaja en grupo, para evitar conflictos, yo siempre pido que se organicen por afinidad, o sea, por amistad, para evitar diferencias. Pero si a pesar de esto hay diferencias, significa que no concebimos esta solidificación de un pensamiento intelectual como estudiantes de medicina. Porque están yéndose por las ramas las diferencias entre personas, que lamentablemente en nuestro medio y en general cada vez son más frecuentes. La gente se diferencia y se critica por opiniones distintas, por maneras de ser, por maneras de lucir, por el color de la piel, por la estatura, por la raza, por el origen social, por las ideas religiosas. Todo eso está en moda y está en boga. Lamentablemente las redes sociales, que son la mejor expresión de la libertad de opinión, porque antes tenían opinión solo los intelectuales, a través de los libros, a través de las entrevistas, a través de las comunicaciones sociales de los periodistas, no solo un grupito. Ahora, todo el mundo que quiere tener opinión, tiene opinión, pero todo tiene su lado negativo, porque es dialéctico, ¿no es cierto? Es decir, todos tenemos opinión, pero claro, cualquier persona puede decir cualquier cosa. Y como somos unos empiristas, unos positivistas de bajo cuño, entonces podemos decir lo que quiera. Y ahí han salido a la luz varias opiniones misóginas, racistas de estas personas, ¿no es cierto? Y a veces se convierten en influencers, o a veces trabajan haciendo estos mensajes a favor y en contra de algo, de alguien, que son los trollers, que les pagan por cada mensaje que hacen y que ganan un buen dinero. Es lamentable. Pero claro, nosotros, ustedes médicos en formación, tienen que saber que esas bases sólidas deben estar en formación permanente, cada vez mejoradas, porque eso les va a hacer la diferencia de cualquier otro profesional. Y que no es un deber, ¿no? Es decir, ustedes no es que tienen que hacer eso porque yo digo, o porque en la asignatura se hace, no, ya esta es una condición de vida. Y deben convencerse ustedes a sí mismos, no a mí, sino a ustedes mismos, a cada uno de ustedes, que por ahí es. Que ustedes son intelectuales, intelectuales con capacidades y habilidades y destrezas, pero que es su pensamiento, su intelectualidad, lo que tienen en su cabeza, lo que soluciona problemas de salud. Un buen diagnóstico, clínico, oportuno, salva vidas, tiene el 80% de opción diagnóstica. Y eso es lo que ustedes saben. ¿Qué necesitan para eso? Sus manos, sus ojos, sus oídos, máximo un fonendoscopio, un tensiómetro, nada más. Y tienen un diagnóstico. Y con ese 80% de diagnóstico y un tratamiento, resuelven el 80% de los problemas de salud de un país, siendo médicos generales. Eso es lo que en este momento está siendo echado al piso por intereses de mercado. Porque claro, si ustedes, todos los médicos generales de todas las universidades tuvieran esa formación, resolverían el 80% de los problemas de salud.
y las inversiones en medicamentos, en instrumental médico, en construcciones de hospitales y de del sistema de salud quedarían afectados. Y eso se llama mercado, intereses empresariales. Entonces afectaríamos a esos intereses y eso no puede pasar. Entonces ustedes no aprenden esto, aprenden solo a curar y necesitan un laboratorio para completar el tratamiento o al revés. A veces no hacen ni la clínica, sino que piden los exámenes de entrada y se orientan por los exámenes. Es decir, pierden esa habilidad intelectual. ¿Por qué? Por intereses de mercado. Y a veces usted está en la rural o en el sector rural y si no tiene laboratorio ya no sabe qué decir, ya no tiene diagnóstico y tiene que ser al revés. El laboratorio sirve para confirmar el diagnóstico, no al revés. Entonces, esas cosas hay que irlas defendiendo. Y ustedes tendrán la habilidad en cualquier parte que estén, en cualquier situación en la que se encuentren, de resolver un problema de salud con lo que saben. Siempre, como hago yo, a una visita voy llevando mi equipo básico, mínimo, porque siempre tengo una consulta. Y no puedo decir, discúlpame, no sé. No, pues vamos, te examino, vamos, te doy un diagnóstico, vamos, si amerita, te doy un tratamiento. Esa es la norma. De aquí en adelante ustedes van a tener una consulta y nunca la hagan ni por teléfono, porque son empiristas y porque tienen que ver, oír, palpar al paciente para recetarle. Por teléfono se pueden equivocar y pueden ir presos por dar una medicina que mató al paciente. Si no, al revés. Y cuando les pidan una opinión médica, por favor, tomen como que se van a graduar, como su examen final. Denle toda la importancia, denle toda la solemnidad, busquen las mejores condiciones de diagnóstico y hagan su mejor diagnóstico y manden el tratamiento para que reciban luego un gracias por teléfono o una visita para darle las gracias porque resolvió el problema. Ese es el punto. Por ahí tienen que marchar. Bueno, luego, entonces, hay que integrar los antecedentes históricos, dependiendo de lo que sea, antecedentes contextuales, mundiales, planetarios, los conceptos definidos y la ubicación del estado del arte. Todo esto lo hemos dicho en todo lo que hemos dicho en este tiempo, ¿no es cierto? En todo lo que hemos ido diciendo. Entonces, este paso del marco teórico tiene esta misión retórica de llevarles a reflexionar sobre la importancia intelectual de la búsqueda y de la crítica, para insinuar la necesidad de armar una intelectualidad en ustedes, ¿sí? Para que se les note distintos. A veces la gente dice, este se cree mucho que es médico, pero claro, es un tipo diferente, no es del común. Si no está hablando de fierros, no está hablando de paredes, está hablando de seres humanos y tiene una formación académica distinta, diferente. Y si usted habla y quiere ser magnánimo, humilde, ya depende de cada uno, ¿no? O si quiere ser lo contrario, pues con todo derecho. Sí, pero es eso. Básicamente no es la confección pedestre del marco teórico, ¿no? No es la confección de la carpintería del marco teórico, que así como el problema lo afrontamos, ¿no es cierto? Y entonces usted va a buscar datos y entonces usted va a darle el respaldo teórico. Ya hizo eso, ya tiene elementos. Perfecto, ahora el marco teórico es para hacerlo un intelectual, ¿ya? Y el intelectual produce intelectualidades, es decir, produce formalidades que hacen ver quién es esa persona, ¿sí? Y la lectura que hacemos es evaluando la producción intelectual de ustedes. Entonces, seguimos, ¿no? Lo que ya hemos venido diciendo, hacemos revisión de literatura
La etapa en la cual el investigador tiene 3 elementos fundamentales del marco teórico: los antecedentes, las bases teóricas y la definición de los conceptos, cosas que ya dijimos. Algo más de lo que ya dijimos: análisis crítico de las publicaciones, revisión de la literatura, haciendo énfasis en la presencia de elementos contradictorios. Bien, pero para eso tiene usted que tener ya su criterio intelectual bien logrado que le permita identificar eso, ¿cierto? O sea, ya es un producto. Si usted encuentra contradicciones relevantes entre 2 publicaciones, debió analizar el dato, la metodología de obtención, las características de la prueba estadística, la fuente de donde se obtuvo los datos, la fiabilidad de la obtención de esos datos, el comportamiento de la población, y entonces le da peso y formalidad y credibilidad a ese dato. Y encuentra otro con las mismas características, y si hay contradicción, usted ya tiene elementos. Pero si hay un autor que pone un dato que no explica bien de dónde lo obtuvo, si es fiable o no, entonces obviamente no va a encontrar contradicción, simplemente va a invalidar la validez, del dato, y no la va a tomar en cuenta siquiera. Que está publicado en una revista, sí, si tiene tiempo y paciencia puede escribirle al director de la revista y hacerle notar el error que cometieron al publicar ese trabajo. Pero como andamos todavía llenos de cosas y de tiempos y no encontramos espacios, y todavía este espacio intelectual no tiene el espacio que debería tener, bueno, lo dejamos pasar. Pero conforme va avanzando la vida, ustedes van encontrando los espacios, porque así arman una red de investigadores, por esos contactos. Y la gente les respeta por eso, les considera, porque las opiniones que ustedes hacen al otro siempre serán tomadas en cuenta en la medida de la solidez con la que estén dadas. ¿Ya? Luego dice, el análisis crítico de los trabajos permite tomar decisiones. Perfecto, claro. Entonces, si yo asumo críticamente un trabajo, lo adopto porque es beneficioso, lo incorporo en mi discurso y lo meto formalmente en la escritura del marco teórico, he tomado una decisión fabulosa porque me permite armar mi marco teórico, hacer mi deber hoy por hoy. ¿Ya? Pero en lo sucesivo, ya cuando ustedes terminen la carrera, abracen una especialidad y lean un nuevo artículo de la última revista publicada, simplemente van afianzando, van perfeccionando, van mejorando, van completando la información de una especialidad que la dominan, que la conocen todo, que están al día, pero textualmente manejan la publicación de ese día, que les permite hablar sobre el tema. Y por supuesto, si tienen esa información de ese nivel, son imparables, ¿sí? Son inalcanzables, no son homologables, ¿sí? Y por lo tanto se les nota. Y si a eso se suma un carisma para atender pacientes, para hablar en público, seguramente van a ser muy exitosos. Entonces, cabe recordar que existe de antecedente publicaciones deficientes entre el 25 al 35% de las investigaciones publicadas en revistas científicas. Ojo, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos hablando? No es porque están en publicaciones científicas ya. No es porque un consejo editorial las publicó ya. Ustedes saben que hay revistas y revistas. Nosotros mismos tenemos revistas que dejan muchos vacíos, muchas cosas, que hay que perfeccionarlas. Pero una cosa es decir que esa revista no sirve e irse del sitio, y otra cosa es quedarse a contribuir a mejorar esa revista. Sí, y sin hablar mucho, sino haciendo, ayudando, contribuyendo, para que esa revista salga del hueco. ¿Sí? Entonces, vamos a evitar que esté entre el 25 al 35% y que, siendo una tricentenaria revista, tenga el peso científico que debería tener. Es difícil decir que lo vamos a lograr,
pero ese es el reto. Entonces, pero lo importante en este momento es saber que hay basura en las publicaciones científicas, ¿ya? Que es importante identificar lo que sirve y no sirve. Y solo en el análisis metodológico de esa revista, perdón, de ese artículo, vamos a poder saber si vale o no vale. Para eso tenemos que saber la metodología, ¿no es cierto? Y saber si ese artículo lo hago parte de mi acervo bibliográfico o le desecho. Si entro en contacto con el investigador principal o me olvido. ¿Vale la pena eso o no? En fin, la lectura crítica no es solamente criticar lo impreso, lo escrito, sino criticar al autor, hacerle saber, hacer saber a la comunidad, hacer saber a la especialidad, en fin. Pero si es que lo hago, tengo que tener bases certeras, de lo contrario, puedo salir golpeado. Ustedes saben que en este mundo, hacerse un espacio es muy difícil, mantener el espacio es muy crítico. Entonces, hacerse el espacio es un reto y mantenerse dentro del espacio es un reto diario. Y a eso ineludiblemente están abocados ustedes. Porque tienen que entrar al mercado de trabajo, salud, al mercado médico. ¿Sí? Y eso significa manejarse bien. No pueden salir de la facultad a esperar un trabajo. Tienen que salir de la facultad con contactos de profesores, contactos de establecimientos de salud, sean hospitales públicos, sean clínicas privadas, contactos de corporaciones, contactos de fundaciones, contactos de iniciativas de salud, en fin, dependiendo de quiénes son. Cuidado con terminar la carrera sin contactos, sin ofrecimientos de trabajo, sin haber hecho prácticas, aunque sean gratuitas, en unidades de salud públicas o privadas, y que ahí hayan visto lo magnífico que es usted, y le hayan dicho, anda, gradúate, y regresa. Sí, y que salgan y les botan a la calle, les dan el título y les entrevistan y dicen, estoy de taxista porque no hay trabajo de médico. Tomando en cuenta que el médico tiene ejercicio libre de la profesión, que coge, se abre una tienda, le pone el título de consultorio y si es bueno, tiene pacientes. Cumple las normas municipales ahora, ¿no? Permiso de funcionamiento, en fin. Nadie se queja. Si usted sabe si está saturado el mercado de trabajo donde usted quiere estar y los dueños de las clínicas han hecho médicos anestesiólogos a sus familiares y residentes a sus allegados, no meten a nadie que no sea del círculo, ya usted, si usted sabe, se pone en su consultorio y lo hace. Sí, solo necesita un paciente. El paciente que llega es excelentemente bien atendido, resuelto su problema. Ese va a hablar por principio de calidad, por lo menos con 9 personas bien de usted. Y ya tiene en potencia 9 pacientes. Y si hace lo mismo con los 9, ya tiene 9 por cada uno de ellos. Y así se hacen en las iniciativas privadas los clientes. No de otra manera. No poniendo propaganda en la televisión, que ahora ya ha vuelto de moda, ¿no es cierto? Que usted ve que algunos de esos especialistas que no sé qué tienen en la cabeza dicen que ellos saben. Cuando el saber, el conocimiento científico del médico los lleva en los hechos su paciente. Y él es la mejor campaña de publicidad que puede tener. Y eso es lo ético, no lo otro. Entonces, ustedes tienen fuentes de éxito en todo lado. Sin achicopalarse. Ustedes están en la mejor universidad. Porque en lo privado tienen un punto de vista muy estrecho. En lo público no. En lo público tiene todas las versiones de todos los puntos de vista. Y eso es bueno para ustedes.
Vamos, formas para realizar la selección. Disponibilidad. Descarte por identificación de errores. Ya, usted cogió, todos están publicados en español, en inglés. Hay unos artículos en inglés que no valen la pena para nada. Ya, identifica errores y los saca. Que por ahí sacó la bibliografía de un artículo que lo cita y no está localizado. No es localizable, pues no existe. Si que alguien le dijo que hay un tipazo que ha escrito en Skate y no lo encuentra, no existe. ¿Sí? Tener en cuenta solo artículos publicados. Bueno, ya hemos superado, ¿no es cierto? Solo estamos hablando de lo publicado para arriba. A esta diapositiva habría que mejorarle, ¿no? Clasificación. Identificar controversias. Examinar los métodos de estudio utilizados. Resultados cualitativos y cuantitativos. Creo que hemos superado el discurso con todo lo que hemos dicho, ¿no? El discurso de estas 3 anotaciones. Creo que esta diapositiva de las formas para realizar la selección ha sido superada por las cosas que hemos dicho. Agrupar los trabajos de acuerdo a los efectos de la investigación, el efecto promedio del resultado, dónde y en quiénes el resultado no fue efectivo, las condiciones para implementar los resultados. Creo que hemos superado. Expertos, consultas formales que se concreten en fuentes de consulta. Externos, colaboración de investigadores especialistas considerados expertos en el tema. Estas cosas que constan en esta diapositiva, en general, están orientadas ya para cuando usted está en el campo del ejercicio profesional y entonces usted quiere validar un instrumento de investigación. Busca un experto, ¿sí? Y un experto en el tema en el que usted está estudiando y le pide que revise su instrumento. Y el experto, la literatura dice que entre 3 a 5 expertos tienen que dar su opinión para declararle validado el instrumento. Y luego hace un alfa de Cambridge para validar el instrumento matemáticamente. Y tiene ya en la lógica la participación de expertos. Pero además, usted quiere mejorar su objeto de estudio y como ya tiene una red, ya tiene amistades, ya ha escrito autores, usted hace consultas formales. Si a esos expertos les llama, les escribe, dependiendo de la cercanía que tiene, y les consulta. Y le dice, mire, estoy pensando en eso. Y él, por ética, usted en 20 años luego será un experto y será consultado. Y usted éticamente será muy fidedigno, fiel en darles la información correcta, suficiente y necesaria a esa persona que le pide una opinión. Sí, hoy por hoy la pedirá y espera entonces el mismo comportamiento, porque el mundo del conocimiento, la comunidad científica se caracteriza por ser ética. Entonces la ética que les enseñan en la carrera no es un discurso, se convierte en un hecho formal cuando usted ejerce esta lógica de la comunidad científica, de las redes de la comunidad científica. ¿Ya? Entonces, sí, la historia le habla de enemigos en el conocimiento y que se roban información, pero la comunidad científica en general está en contra de eso. Y aburre esos antecedentes, los rechaza, esos antecedentes privilegia las buenas relaciones. Yo sé que el mercado también se mete en la información científica y que a veces hay portales que le venden la información, es decir, le mercantilizaron a la información científica y que a veces usted necesita consultar y necesita comprar ese artículo. Sí, pero vamos, así como el software libre se va imponiendo en el planeta, por favor, vamos imponiendo la información científica libre de costos, que es otra manera de trabajar. Sí, que en ese 70% que les estoy sugiriendo que esté en inglés, hay mucha que se vende, especialmente en el cierre, y que lamentablemente incluso algunos de nosotros hemos tenido que publicar ahí y que nuestros artículos se venden. Sí, lamentable. Pero una cosa es haber llegado allá y haber aceptado eso y otra cosa es saber que eso no es lo correcto y que tenemos que defender otra posición, otra posibilidad. ¿De acuerdo? Igual, ¿no?
los externos, los expertos y los externos. Tenemos que hacernos ayudar por externos, por expertos, ¿sí? Y en general, en la comunidad científica de su facultad, usted va a saber dónde está el especialista experto que le enseñó la asignatura, que aprobó felizmente con él, que aprendió kilómetros. Ahora es el momento de preguntar, ya como, no como docente, sino como experto, que le den consejo de frente a una situación determinada. Y claro, si él es investigador, si él está en la misma línea, tendrá la mejor resonancia, la mejor respuesta, la mejor ayuda para que usted haga bien lo que quiere hacer. Síntesis. Entonces, el contenido del marco teórico corresponde al título del estudio. Tiene que haber una síntesis entre el título y el contenido. Vamos, el contenido del marco teórico fortalece la pregunta de investigación y el planteamiento del problema. Síntesis, que no se le haya salido por un lado, ¿sí? Sino que esté articulado. El contenido del marco teórico fortalece la presencia y o relación de variables. Todo lo que esté en el marco teórico debe servir para toda la metodología de la investigación. Todavía no hemos visto hipótesis y dentro de hipótesis variables, pero igual en el marco teórico debe estar reflejada las variables. Sí, iremos mejorando. Ese marco teórico no es que es una cosa que se escribe de una vía y ya queda, sino que lo vamos retapizando, repintando, ¿sí? Lo vamos rehaciendo en varias partes para ir incorporando todo lo que el marco teórico necesita. Seguramente si ya tengo experiencia, si ya estoy en mi vida profesional, mi marco teórico va a ser bien chiquito y va a ser muy efectivo, ahí voy a tener todo. Pero ahora, con ustedes, vamos a ir de ida y venida. ¿El contenido del marco teórico incluye indicadores? ¿Escalas para la medición de variables? Sí. Eso también lo hemos visto, porque las variables tienen que ser operacionalizadas. Y las operacionalizaciones significa transformar los conceptos en datos. Y entonces, ¿deben estar los indicadores y las escalas metidas en el marco teórico? Sí. Ya, pero eso ya lo vamos a aclarar, y si es que no lo lograron en principio, pues lo pondremos. El contenido del marco teórico deja ver la relevancia científica y la pertinencia de realizar el estudio. Y finalmente terminamos con lo de siempre, que sea relevante y pertinente. Bien. Hasta aquí el marco teórico. Espero que lo hayan visto, espero que lo hayan oído, espero que lo hayan percibido como debe estar. Espero que les haya influenciado. Aquí anocheció, ya ni se me ve. ¿Alguna cosa que decir? ¿Alguna opinión? No, Doc, creo que quedó muy claro. Lo que sí, doctor, le queríamos pedir con mis compañeros si tal vez este material puede ser subido al Teams para nosotros poderlo descargar y poderle darle una leída, una revisada que nos pueda ayudar al momento de nosotros realizar el marco o continuar haciendo el marco teórico de nuestras respectivas investigaciones, Doc. Claro, con todo gusto, para eso mismo es. Entonces, este mismo rato les voy a poner en la, en la conversación, en el chat de esta clase. Para que lo hagan. Consideración es que lo bajen antes de que se cierre la clase, porque si se cierra la clase se puede perder, y si se pierde pues ya no es útil, pues, ¿no?
¿Así alguna otra cosa? Doc, yo tenía una pregunta. Adelante. No sé si usted tenga conocimiento o de tal vez algún un sitio o sea, para nosotros informarnos mucho mejor o tener esa técnica de análisis crítico de los artículos que se puedan leer, porque básicamente recuerdo que, por ejemplo, se usa la metodología o se ahonda más en los métodos de ese artículo para ver si es que es óptimo o no, e incluso también los conflictos de interés. No sé si es que tal vez usted conozca de algún sitio o algo que nos pudiese ayudar para ese tema de eh, Entonces, mire, es decir, usted con lo que me pregunta, no, con toda consideración y cariño, eh, o sea, vamos armando la crítica. Es decir, no hay un artículo, no hay un sitio donde nos den una receta para ser críticos. Es su desarrollo intelectual el que le va dando la crítica a la vida, a las cosas, a la lectura. ¿Sí? No es que yo mañana me leo tal libro y ya soy crítico, no. Voy haciendo la crítica. ¿Ya? ¿De dónde nace esta cosa? De que no me creo todo lo que me dicen, de que no acepto todo lo que está escrito, de que siempre tengo un pensamiento alternativo, diferente, contradictorio con lo que leo. Ah, que me equivoco al principio, que a veces puede ser bochornosa la equivocación, que a veces la gente puede tener la mejor idea, pero sí. Doctor, disculpe, tal vez nos puede escuchar. Doctor. Doctor, buenas noches. No sé si tal vez me está escuchando. Lo que pasa es que se le escucha entrecortado. Tiene una mala conexión al internet, doctor.
Perdón, me desconecté. Aló, Sebastián. Ya me conecté de nuevo. Sí, sí, le escucho, pero digo, ya logré recuperar mi conexión. Aló. Sí, ya logré recuperar mi conexión y ya estoy de nuevo con ustedes. ¿Aló? ¿Sí me escucha? ¿Aló? ¿Sebastián? Sí, doctor, muy buenas noches. Ah, ya. Bueno, se me fue la conexión, ¿no? Y claro, yo ya me sé, así que ya me recuperé. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que tenemos dos trabajos en camino. El uno es el planteamiento del problema, que les hago acuerdo y si no les he dicho les digo. Vamos a hacer una suerte de síntesis del marco teórico en la extensión, perdón, del planteamiento del problema en la extensión en la que estaba. Lo vamos a transformar en 2 páginas. Todo. Vamos a poner de título planteamiento del problema y vamos a poner los datos en los primeros párrafos sin subtítulo, sino que planteamiento del problema y planteamos el problema. Finalizados los datos sin subtítulo de respaldo teórico, ponemos el respaldo teórico. Y al final, con un punto aparte, ponemos la pregunta, sin poner pregunta. ¿Sí? Entonces se convierte en un escrito conformado de párrafos que solo los que sabemos de investigación sabemos que tiene 3 componentes y al final está la pregunta significativa o la pregunta de investigación. Eso en una página, en 2 carillas. Y el marco teórico la vamos a construir en 5 hojas, es decir, en 10 carillas. Con Time New Roman a 1.5 y con márgenes de 2 por 2. 2 por cada lado. 2 centímetros por cada lado. Eso, entonces esto está en camino. Mañana haremos una presentación de avance de lo que tengan del planteamiento del problema y del marco teórico. ¿Sí? Así ustedes ya no hacen presentación en PowerPoint ni en ninguna infografía, sino lo hacen en Word. ¿Sí? Lo presentan, ya no lo leen, sino que van haciendo referencia por párrafo. Tiene tal cosa, los autores y así. Y nos hacemos una idea, ya más o menos sabemos el tema de cada grupo y nos vamos haciendo una idea de mejoramiento. ¿Ya? Igual el marco teórico, si hay errores, en fin, yo iré diciendo y así vamos perfeccionando. ¿De acuerdo? Doctor, ¿y esto para cuándo sería? Porque en la anterior sesión algunos grupos tenían que más o menos reestructurar algunas cosas centrales de sus investigaciones y en cambio otros tenían que buscar otro tema porque creo que no estaba enfocado de la mejor manera. Entonces ellos tienen que iniciar de nuevo con su investigación. Sí, y yo me salté esa parte porque no podía atrasar más la parte del marco teórico. Entonces ahora ya tenemos 2 cosas en camino. Entonces mañana toda la consulta que tenían que hacer y presentar por grupos la vamos a hacer, pero ya la vamos configurando en el super resumen y en el marco teórico con la extensión que dije. Ok, Doc. Y los grupos que se les envió a reestructurar toda la investigación, Lo presentan ellos reestructurado. tendrían, pero antes de hacer todo este marco teórico, no primero se les tendría que aprobar el tema, todo el planteamiento teórico, antes de que comiencen a hacer más investigación sobre la misma. Sí, pero ya en el camino, porque siempre que alguien cambia, yo ya les dije, el objeto de estudio, el título, tiene que volver a hacer el trabajo, pero mientras el resto sigue avanzando, ellos tienen que volver desde el principio, y eso significa doble trabajo. Entonces, el grupo el paralelo sigue avanzando y los grupos que se van quedando ya tienen acumulada la tarea.
Entonces, claro, ahí hay un ritmo que vamos imprimiendo y tiene que ponerse a tono. Y entonces, mientras más rápido logren afianzar el tema, mientras menos dudas tengan, mientras mejor lean, el tema va a quedar en firme más rápido. Pero si van cambiando, van dudando, no van tomando decisiones oportunas, van trabajando más. Seguramente eso va a ser más beneficioso si es que lo toman con interés, pero es doble y triple trabajo. Así que mañana van a tener que presentar desde el principio un nuevo tema, una nueva revisión, ya como planteamiento del problema. En principio yo aceptaré que esté con cualquier extensión, pero luego ya tendré que sintetizarlo en una página, en fin. Pero claro, ellos están haciendo más esfuerzo. Hay gente que le toma muy poco tiempo hacer estas cosas y hay otras personas que les toma mucho tiempo. Sí, esas son las diferencias que siempre hay entre los grupos de personas, ¿no? Pero claro, eso ya es casi individual. Listo, Doc. Tal vez una petición en base al corto tiempo que tenemos, podríamos tal vez para el día de mañana traer las correcciones que fueron, que se suponía que eran más o menos como que para hoy, y lo que sería el resumen ya más largo, más extenso, más sintetizado, podríamos traerlo el siguiente lunes, la siguiente clase, que tenemos 2 horas. Bueno, me parece bien la observación, porque lo que yo iba a hacer es coger el primer grupo e irnos hasta donde avancemos, y quizás como es una sola hora, no avanzamos todos, entonces tomamos el próximo lunes, pero me parece pertinente que mañana hagamos una revisión de planteamiento del problema, de las correcciones, nos ponemos a tono y el próximo lunes hacemos un avance de marco teórico. Sí, está bien. Listo, Doc, perfecto, entonces, así quedaríamos. Perfecto. Si no hay nada más, entonces hasta ahí llegamos. Nos vemos mañana en el PAE y hacemos las presentaciones de